te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra vitamina T. El día de hoy tenemos un mensaje súper especial porque hoy vamos a hablar de Cristo. Para eso vas a necesitar tu Biblia. Si quieres, tómate un minuto, pausa el video, agarra tu Biblia y vuelve rápidamente. Una vez tengas tu Biblia, vamos a ir a Juan 1:14. Es un versículo muy conocido y creo que debemos profundizarlo un poco más. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta carta la escribe Juan, ¿verdad? Y está hablando, al principio de Juan 1:1, empieza hablando de que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo. En este momento está hablando de Cristo. Cristo es la palabra o el verbo, ¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra, estamos hablando del logos. Logos en hebreo significa un mensaje completo. ¿Sí? No es como una palabra específica como decir aquel, sino como todo el mensaje. Entonces está hablando de que Cristo era el mensaje completo, del principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Cristo es el mensaje. Cuando nosotros vemos por qué somos llamados cristianos, es porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Queremos ser más como Cristo. Entonces, el mensaje que Él nos deja es una guía de cómo ser más como Él. Ese es el mensaje especial que Él nos deja, ¿verdad? Dejándonos muchas pautas de cómo seguirlas poco a poco, ¿verdad? Hay muchos cristianos que tenemos que enfocarnos en ciertas áreas y otros que tienen que enfocarse en otras áreas, ¿verdad? Entonces, Él nos deja todas las pautas de la A a la Z. Todo el mensaje de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Cristo. Entonces, cuando Él está hablando de que el verbo fue hecho carne, está hablando de que la palabra, la guía, el ejemplo perfecto, fue hecho humano. Fue hecho hombre. Y ese hombre es Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro desde el principio, no hay otro hasta el final, el alfa y el omega, el principio y el fin, todo es Cristo, del principio hasta el final. Él fue hecho carne. Él dejó su deidad, ¿verdad? Ese poder de Dios para poder ser como nosotros. No es nosotros, sino ser como nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él vivió todas las tentaciones que uno puede vivir, ¿sí? Menos el pecado. Entonces, Él puede entendernos completamente de la A a la Z, igual. Puede entender todas nuestras circunstancias porque Él se hizo hombre, ¿sí? Y Él puede compadecerse de cada una de nuestras situaciones, más sin pecado. Porque estar sin pecado era el requerimiento de poder llegar a la cruz, para poder llevar todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Entonces, no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Cristo. Cuando hablamos del verbo, estamos hablando de Cristo, que Él estuvo con nosotros y habitó entre nosotros, diciendo: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de que cuando estuvo con nosotros, Él no dejó de ser Dios, Él no dejó de ser Cristo, Él no dejó de ser nuestro Señor, no, ninguna de esas cosas dejó de ser, pero lo que sí empezó a hacer fue humano, empezó a ser como nosotros en todas nuestras necesidades. Pero aún así, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Él fue guiado y vimos su gloria como del unigénito del Padre. O sea, gloria como el Hijo de Dios, como esa persona que nacido de Dios como tal, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando de las cosas inmerecidas que nosotros recibimos por parte de Dios. Y de verdad, estamos hablando de la palabra de verdad. Estamos hablando de que Cristo estaba lleno de palabra que nos ayudó a continuar nuestra vida día a día,
¿verdad? Entonces, cuando decimos que habitó entre nosotros es porque nosotros necesitamos que Él estuviera con nosotros para nosotros poder sentirnos entendidos. El día de hoy no podemos dejar de pasar de que Cristo es Dios. Y Cristo estuvo con nosotros para ayudarnos a seguir esos caminos que tenemos que seguir cada uno de nosotros. Los caminos pueden ser individuales, pero todos llevan a Cristo. En vez de decir, de ahora en adelante, en vez de decir todos los caminos llevan a Roma, tienen que decir todos los caminos tienen que llevar a Cristo. Si no, ese no es el camino. Y esos caminos, cada uno de nosotros tenemos que buscarlo en oración y en ayuno y en constante comunión. La lectura de la palabra de Dios no es opcional. La oración no es opcional. Nosotros tenemos que ser más como Cristo. Ese es el mensaje de hoy y el challenge de hoy, que es seguir a Cristo un poco más, entendiendo y sabiendo que Cristo es Dios y nuestro Señor y también puede entendernos. Entonces, familia, oremos. Papito Dios, Señor, cómo no darte gracias, cómo no agradecerte, Señor, de una forma profunda, porque tú eres todo, eres el principio y el final, eres el alfa y el omega, eres tú, Señor, el que nos guía en cada cosa. Papito Dios, sé tú, Señor, guiándonos en cada paso para ser más como tú, porque al final de cuentas queremos dejar ser menos como nosotros y más como tú, Señor. Papito Dios, guíanos, porque solo no podemos. Así como viniste, Señor, y estuviste con nosotros, Señor, queremos continuar viendo tu gloria, no en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en las cosas de los cielos, Señor. Ahí queremos continuar buscándote a ti con todo nuestro corazón. Papito Dios, te damos gracias por todo este día, Señor, por cada una de las personas que están conectadas, por sus familias, Señor, bendícelos y guárdalos en todo momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, como siempre, que no quede en el oír, sino también en el hacer. Nos vemos en la siguiente vitamina. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com